Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 57, libro 8, la época más reciente. Ya en las postrimerías del siglo XX de la era cristiana, existía un acuerdo bastante generalizado de que los cambios más grandes e impresionantes habían comenzado a aparecer en torno a más o menos 1945. Hoy eso es aún más evidente, pero no por ello se hace más fácil concretar esos cambios y ubicarlos como parte de la historia del mundo. Al contrario, una mera narración de los acontecimientos se espesa de pronto, de forma inexplicable y por sí sola. Ahora, bajo la impresión de los acontecimientos recientes, es más difícil que nunca adquirir una perspectiva adecuada para estudiar los últimos 50 años de historia en relación con los 6.000 precedentes. Parte del problema radica en nuestras expectativas razonables. Cuando leemos sobre épocas que hemos vivido, esperamos encontrar acontecimientos que recordamos o de los que recordamos haber oído hablar a una edad influenciable, y si no aparecen en el relato, sentimos cierta decepción. Sin embargo, la historia es siempre una selección. En el sentido más estricto, la historia es lo que una época concreta considera destacable de una época anterior, y las expectativas, legítimas o ilegítimas, son solo una parte de eso. Sin embargo, ese tampoco es el único escollo para escribir la historia de los tiempos recientes. La rapidez de los cambios es otro. Hace muy pocos siglos que el concepto de la evolución cultural humana empezó a tomar fuerza entre los historiadores. De hecho, hace muy poco que los historiadores empezaron a asimilar que las generaciones difieren culturalmente, que las sociedades en las que viven sufren constantemente cambios profundos y decisivos, y que con ellas cambian también las actitudes básicas. Lo cierto es que, en estos momentos, no hay ningún adulto que no haya pasado por ejemplos de adaptaciones radicales que ahora se dan por sentadas, que ya hemos hecho nuestras, en muchos casos sin darnos cuenta, aunque hayan sido mucho más profundas y mucho más rápidas que cualquiera de los cambios que experimentaron nuestros antepasados. El crecimiento de la población es un caso paradigmático. Ninguna generación anterior ha vivido nada parecido a un aumento tan veloz de la población humana. Y, sin embargo, pocas personas han sido conscientes de ello. Ahora bien, la historia no se ha acelerado como una mera sucesión de acontecimientos. En muchos casos, los cambios que ha traído consigo han tenido implicaciones mucho más amplias y profundas, y han ejercido más influencia que en el pasado, simplemente por la velocidad a la que se han producido. Por citar un ejemplo, pese a la insatisfacción que muchos sienten aún sobre el grado de los avances obtenidos, las oportunidades y libertades de que disponen las mujeres de la sociedad occidental han crecido a un ritmo bastante distinto y con una envergadura radicalmente mayor que en siglos anteriores. Y, sin embargo, aún no han surtido pleno efecto, o en algunos lugares ninguno. Lo mismo podría decirse de muchos cambios de carácter más tecnológico y material, que aún están lejos de dar sus frutos. La historia de las últimas décadas es, además, debido a sus transformaciones tan rápidas y radicales, bastante distinta de cualquier historia anterior, de manera que se hace aún más difícil escribir sobre ella como parte del mismo relato. Al analizarla, debemos, en cierto sentido, no solo cambiar de marcha, sino también adoptar un punto de vista diferente. Necesitamos dar más explicaciones para mostrar la influencia que ha tenido un hecho o un acontecimiento dado, sobre todo si implica alguna innovación técnica. Necesitamos ofrecer más detalles para desentrañar el desmoronamiento y la reconstrucción de un sistema político mundial, en el contexto del primer orden económico verdaderamente global, o para sopesar cuántos cambios irreversibles se pueden identificar ahora como resultado de la intervención humana en la naturaleza.
Cierto es que estos temas también exigen tener en cuenta la historia anterior, pero antiguamente las implicaciones reales y más importantes de los acontecimientos tendían a revelarse muy lentamente y a veces casi pasaban desapercibidas. Ahora se revelan con una rapidez sorprendente, por no decir explosiva, y eso hace mucho más difícil adoptar una perspectiva estable. Y no olvidemos la cronología, la base de la historia. La idea de que la historia entra en una fase nueva y diferenciada hacia mediados del siglo XX nos empuja a muchos a buscar momentos que nos podrían servir de jalones cronológicos indispensables, como los que utilizamos al narrar la historia precedente. En este sentido, sin embargo, puede que dentro de unas décadas decidir si 1917 es una fecha más significativa que 1919 o si lo que pasó en Manchuria en 1931 marcó un punto de partida más llamativo de lo que pasó en Polonia en 1939, no sea tan importante como creíamos. Posiblemente ninguna de esas fechas se considerará más destacable que, por ejemplo, la de la patente presentada en 1951 para un compuesto eficaz para controlar la fertilidad de las mujeres y susceptible de una administración oral segura. Fue un hito para el desarrollo de lo que pronto, 10 años después, se conocería como la píldora, cuyos efectos han sido ya enormes. En las páginas que siguen, he intentado deliberadamente hacer frente a esos problemas y restarles capacidad intimidatoria, refiriendo en primer lugar y con cierta extensión los desarrollos más importantes que encarnan o representan temas e influencias a largo plazo de aproximadamente los últimos 50 años. A partir de ahí, he intentado esbozar una narración de los acontecimientos que ocuparon más titulares, dividida a grandes trazos en grandes periodos cronológicos. Mi intención es que de ahí surjan los principales marcadores cronológicos de la historia contemporánea, esto es, los momentos en los que las cosas podrían haber ido de otra forma si la historia no fuera historia y no estuviera, por tanto, obligada a seguir los caminos que siguió. Como es natural, hay ciertos aspectos generales que saldrán con casi total seguridad, incluso antes de que empecemos. No es difícil ver, por ejemplo, que los días de la dominación del mundo por parte de los europeos se acabaron, y que a partir de 1945 podemos hablar de una era post-europea. No obstante, hay que tener en cuenta otros cambios todavía más generales y arrolladores. Hoy el mundo está más unificado que nunca. Es una de las maneras en que en muy pocos años el planeta ha cambiado más deprisa y puede que de forma más radical que nunca antes en la historia. Se ha extendido una civilización común que en muchas formas se comparte más que ninguna civilización anterior, pero que incluso mientras lo constatamos sigue transformándose ante nuestros ojos. Es una civilización claramente comprometida con el cambio y que por ello suele tener un impacto revolucionario. Para imaginar cómo será la vida, ni qué sea dentro de unas décadas, partimos de una base mucho menos firme que la que tenían nuestros antepasados. Algunas de las razones más obvias son la mayor independencia económica y tecnológica, y sobre todo, la circulación de una cantidad de información mucho más grande, y la mejora de los medios para utilizarla. Ahora, casi cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo puede, en principio, producir efectos inmediatos en otro lugar. Cada vez son más, aunque aún no todos, los líderes políticos que se dan cuenta de esto, empujados por la ideología, por el cálculo o por el simple miedo. Al final, la mayoría de ellos acaban reconociendo, aunque a veces demasiado tarde, el camino que ha emprendido la historia. Por comodidad, a los procesos implicados se los puede englobar bajo el término modernización, y sus síntomas se han extendido a todos los rincones del planeta, incluso allí donde todavía no son más que aspiraciones. Hace mucho, en la prehistoria, la humanidad comenzó a liberarse de la naturaleza,
a través de las tecnologías primitivas. Después, durante miles de años, siguió caminos distintos y divergentes, que llevaron a distintas formas de vida y a culturas y civilizaciones muy particulares y diferenciadas. Varios siglos atrás, esos caminos empezaron a converger conforme empezaban a extenderse desde una parte del mundo los procesos de modernización. Ahora constatamos que, de una u otra manera, los caminos se están uniendo en todo el planeta, por más que cueste hacer afirmaciones precisas sobre algo que tiene lugar a un nivel tan general. Lo que sí debemos, y afortunadamente podemos, reconocer es que incluso la historia más reciente debe mirarse a la luz de la historia más antigua. Así aumentaremos al menos un poco las oportunidades de obtener una perspectiva justa incluso sobre los cambios más enormes. 1. Perspectivas. Población. En 1974 se aceleró en Rumanía la primera conferencia mundial sobre población. Por primera vez, los pocos conocedores de las previsiones demográficas tenían un foro donde expresar su desasosiego y obligar a la humanidad a plantearse sus cifras. 25 años después, ya eran muchos los que veían en el aumento indeseado, incesante y al parecer todavía incontrolable de la población mundial, iniciado un par de siglos antes, supondría problemas para el planeta, si bien no se podían concretar cuáles, por no disponer de una información completa. La precisión de los cálculos demográficos sigue siendo una meta muy lejana, y por ahora solo podemos estimar el número de personas vivas con un margen de error de 200 millones. Ese margen, sin embargo, tampoco va a distorsionar tanto nuestra impresión de lo que ha pasado. En números redondos, una población mundial de unos 750 millones de personas hace 2 siglos y medio se duplicó con creces en 150 años, hasta alcanzar los 1.600 millones en 1900. En solo 50 años más aumentó en unos 850 millones, y en 1950 el mundo tenía en torno a 2.500 millones de habitantes. Los siguientes 850 millones se sumaron en tan solo 20 años, y en estos momentos la población mundial excede los 6.000 millones de personas. Si ubicamos todo esto en una escala temporal más larga, veremos que mientras que el Homo sapiens tardó 50.000 años en llegar a los primeros 1.000 millones, cifra alcanzada en torno a 1840, los últimos 1.000 millones se han incorporado en solo 15 años. Hasta hace unas pocas décadas, la cifra total seguía creciendo sin freno y posiblemente alcanzó su pico en una tasa de más del 2% anual a finales de la década de 1960. Algunos vieron renacer en este crecimiento el fantasma de la catástrofe malthusiana. Por más que el propio Malthus había observado que no podemos fiarnos de ningún cálculo de la población o despoblación futura a partir de tasas actuales de crecimiento o decrecimiento. Desconocemos qué es lo que podría volver a modificar la pauta. Hay sociedades, por ejemplo, que han decidido controlar sus dimensiones. La iniciativa, salvando las distancias, no es del todo nueva. En algunos lugares, el asesinato y el aborto eran métodos habituales para frenar la demanda de unos recursos escasos. En el Japón medieval se dejaba morir a los niños a la intemperie, y el infanticidio femenino era una práctica muy común en la India decimonónica, y regresó, o quizá se reconoció abiertamente, en China en la década de 1980. Lo que era nuevo era que los gobiernos comenzaron a dedicar recursos y leyes a métodos más humanos de control de la población. Su objetivo era conseguir una mejora económica y social real, y no simplemente evitar situaciones familiares y personales críticas. Fueron muy pocos los gobiernos que hicieron esos esfuerzos, y los factores económicos y sociales no produjeron la misma respuesta en todas partes, ni siquiera a los innegables avances tecnológicos y de saber. La aparición en la década de 1960 de una nueva técnica anticonceptiva y su rápida difusión
por muchos países occidentales, influyeron radicalmente en el comportamiento y las ideas de la gente, pero su uso entre las mujeres de los países no occidentales dista aún mucho de cualquier nivel deseable. Esta fue una de las muchas razones de que el crecimiento de la población, pese a producirse en todo el mundo, no tomara siempre la misma forma ni provocara las mismas respuestas. Aunque muchos países no europeos han seguido las pautas de la Europa del siglo XIX, al mostrar un descenso en la tasa de mortalidad sin un descenso correspondiente en las tasas de natalidad, sería imprudente predecir que simplemente repetirán la siguiente fase de la historia demográfica de los países desarrollados. No podemos dar por sentado que los patrones de descenso de natalidad de un lugar o sociedad concretos se repetirán en otro lugar, como tampoco que no lo harán. La dinámica del aumento de población es sumamente compleja y refleja límites impuestos por la ignorancia y por actitudes personales y sociales, difíciles de medir y mucho más de manejar. Y, mientras esperamos a que esta dinámica sea más comprensible, algunos países pobres no pueden mantener por mucho tiempo la esperanza de alcanzar el equilibrio demográfico. En Europa, la natalidad no empezó a descender hasta hace un par de siglos, cuando la prosperidad de unos pocos países hizo atractiva la idea de tener familias más reducidas. En la mayoría de los países en los que la población sigue en rápido aumento, no se ha llegado a nada parecido. Y las cosas pueden empeorar cuando mejoren los recursos médicos, nutricionales y sobre todo de sanidad pública. A pesar de los descomunales avances logrados desde 1900, todavía hay muchos lugares donde la mortalidad se tiene que atajar como se hizo en la Europa del siglo XIX. Allí donde se logre y cuando se logre, las cifras de población podrían dispararse todavía más. La mortalidad infantil es un indicador aproximado, pero útil del potencial de crecimiento futuro. En los 100 años anteriores a 1970, esa tasa cayó en una media de 225 muertes por cada 1000 nacimientos, a menos de 20 en los países desarrollados. En 1980, las cifras comparativas para Bangladesh y Japón eran de 118 frente a 5. Estas disparidades entre los países ricos y los países pobres son mayores que en el pasado. Asimismo, hay diferencias comparables en cuanto a la esperanza de vida a todas las edades. En los países desarrollados, la esperanza de vida al nacer pasó de algo más de los 40 años en 1870 a algo más de los 70, 100 años después. Ahora presenta una uniformidad notable. En 1987, por ejemplo, era de 76, 75 y 70 años en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, respectivamente. Estas diferencias eran insignificantes comparadas con las que los separaban de Etiopía, 41, o incluso de la India, 58. Aún así, los niños que nacen en la India tienen unas perspectivas de supervivencia mucho mejores con respecto a las de sus antepasados de 1900, por no hablar de los niños nacidos en Francia en 1789. En el futuro inmediato, estas disparidades supondrán nuevos problemas. A lo largo de la mayor parte de la historia, todas las sociedades podían representarse como pirámides, con muchos jóvenes en la base y pocos ancianos en la cúspide. Ahora, en cambio, las sociedades desarrolladas se asemejan a columnas que se estrechan. La proporción de personas mucho más ancianas es mayor que en el pasado. En los países más pobres ocurre al revés. Más de la mitad de la población de Kenia tiene menos de 15 años y 2/3 de la de China tiene menos de 33. Es decir, si nos limitamos a hablar de una superpoblación mundial, estaremos ignorando hechos importantes. La población del mundo sigue creciendo extraordinariamente, pero a través de factores de origen muy diverso y que tendrán repercusiones históricas también muy diversas. Uno de ellos es la forma en que se distribuye la población. A finales del siglo XX,
Su distribución por continentes era más o menos la siguiente: Europa, incluida Rusia, 745 millones, que representa el 13.5% del total. Asia, 3.424 millones, el 62% del total. África, 701 millones, 13% del total. América del Sur y Caribe, 308 millones, 5.5% del total. América del Norte, 294 millones, 5.25% del total. Australasia y Oceanía, 47 millones, 0.75% del total. El descenso respecto a la cuota de la población mundial que representaba Europa a mediados del siglo XIX, una cuarta parte, es espectacular, como lo es el fin de 4 siglos de partida de migrantes europeos que salieron del continente para distribuirse por todo el mundo. Hasta la década de 1920, Europa seguía exportando personas, sobre todo con destino a América. Aquel flujo se cortó en gran parte debido a las restricciones de entrada a Estados Unidos impuestas a la sazón. Se redujo aún más durante la Gran Depresión y ya nunca recobró su anterior importancia. Por otro lado, la inmigración a Estados Unidos desde el Caribe, América Central y del Sur y Asia aumentó vertiginosamente en las últimas décadas del siglo XX. Además, aunque algunos países europeos seguían exportando emigrantes, a principios de la década de 1970 seguían saliendo de Gran Bretaña más personas de las que entraban. En la década de 1950 también habían empezado a atraer a norteafricanos, turcos, asiáticos y antillanos, en busca del trabajo que no podían encontrar en sus países. En la actualidad, Europa es, por encima de todo, un continente importador de personas. Sin embargo, puede que los patrones actuales no se mantengan por mucho tiempo. Asia contiene en estos momentos más de la mitad de la humanidad. China concentra la quinta parte y la India la sexta. Pero algunas de las tasas de crecimiento que han dado lugar a estas cifras han empezado por fin a bajar. En Brasil, la tasa de aumento poblacional era más del doble de la tasa mundial a principios de la década de 1960. Pero ahora ya no lo es, aunque su población siga creciendo. Allí, como en otros países latinoamericanos donde el nivel y la esperanza de vida de gran parte de la población no son mucho mejores que los de la Europa de finales del siglo XIX, se ha culpado a la Iglesia Católica por su larga trayectoria de oposición al control de la natalidad y al aborto. Pero eso no lo explica todo. Las actitudes de los hombres latinoamericanos y las disciplinas sociales que las familias numerosas imponen a muchas mujeres pobres del continente, que hasta hace poco eran casi incondicionalmente sumisas, también lo pueden explicar. Mientras las tasas de crecimiento más alarmantes se encuentran en el mundo islámico, Jordania creció a tal ritmo en la década de 1990 que duplicó su población en 16 años. Irak creció con un poco menos de fuerza, a un 3.5% anual, y la población, mucho más reducida, de Arabia Saudí, tuvo un impresionante índice de crecimiento anual de 5.6%. Pese a todo, hay constancia de que durante los últimos 30 años se ha producido una reducción del tamaño de las familias de algunos países en desarrollo. La intervención oficial no es ajena a ello. Aunque a los regímenes comunistas nunca les gustaron las ideas sobre la estabilización o reducción de la población, en la década de 1960, tanto China como la Unión Soviética iniciaron campañas para retrasar los matrimonios y tener familias menos numerosas. China dio un paso más creando normativas, incentivos fiscales y presión social, al precio de la reaparición de prácticas condenadas de infanticidio femenino. El gobierno indio hizo enormes inversiones en publicidad y propaganda de la anticoncepción y en menor medida de la esterilización, pero con escaso éxito. La India no había sufrido la revolución económica que había experimentado Japón o el ataque político a las instituciones tradicionales que había padecido China.
de manera que seguía siendo una sociedad predominantemente agrícola y de ideas e instituciones profundamente conservadoras. Excepto una minúscula minoría en el seno de sus élites, la India mantenía, por ejemplo, una enorme y tradicional desigualdad en el estatus y las oportunidades de empleo de los hombres y las mujeres. Bastaría con que las actitudes hacia la mujer, que se dan por sentadas en Europa o en Norteamérica y que a menudo se critican por inadecuadas, se extendieran un poco por el país para que aumentara sustancialmente la edad de matrimonio y por tanto disminuyera la media de hijos por familia. Pero semejante cambio presupondría una ruptura en las costumbres, oportunidades y jerarquías tradicionales indias mucho más radical que la obtención de la independencia política en 1947. La supresión de una cultura y de unas tradiciones tan arraigadas no puede hacerse de manera indolora, ni se puede esperar de un país que se libre de ellas tan fácilmente. Ahora bien, tampoco hay que verlo todo negro. En los países en desarrollo que han ganado en bienestar, la fertilidad ha tendido a descender. Incluso cuando países como la India no han podido generar mejoras obvias para toda su población, Latinoamérica aporta pruebas de que esas mejoras facilitan el camino a la reducción de natalidad. La historia demuestra que la influencia aún creciente de la civilización, según la tradición europea, por mucho que llegue empaquetada, sigue siendo el disolvente más potente de las tradiciones. En cierta forma, el cambio en la estructura poblacional es un elemento tan intrínseco a esa influencia como lo son el debilitamiento de la cultura religiosa, la construcción de fábricas o la liberación de la mujer, por nombrar solo 3 ejemplos de una larga lista. Las diferencias y los cambios de población afectan a la potencia comparativa de las naciones, pero no por ello se pueden equiparar a las diferencias de poder. Los recursos y la cultura también intervienen, y tener poder para una cosa no siempre significa tenerlo para otra. No obstante, el poder y la población están interrelacionados en muchas formas. China, por ejemplo, tiene una población tan grande que la hace prácticamente inconquistable. Pero la ecuación no es siempre tan obvia y automática. Hacia finales del siglo XX, se calculó que los 10 estados más grandes del mundo en cuanto a población eran China, 1.243 millones, India, 970 millones, Estados Unidos, 274 millones, Indonesia, 199 millones, Brasil, 159 millones, Rusia, 145 millones, Pakistán, 138 millones, Japón, 125 millones, Bangladesh, 122 millones, Nigeria, 118 millones. Cifras de aproximadamente entre 1997 y el año 2000. En cualquier caso, la lista incluye los 3 países más poderosos del mundo, que por supuesto no lo eran hace 100 años. También incluye países muy pobres. Mientras que la transformación de China ha tomado la delantera, otros estados de la lista siguen hundidos en una pobreza que para algunos de ellos parece irremediable, tanto si es absoluta, por escasez de recursos naturales, Bangladesh, como si es relativa, porque se han visto engullidos por un crecimiento de la población tan rápido, India e Indonesia, que no les ha dado tiempo para hacer efectivo el cheque del desarrollo. En esos casos, la riqueza recién generada ha servido como mucho para alargar la esperanza de vida. De todas formas, por tentador que sea, no es fácil generalizar. La producción agrícola india se duplicó entre 1948 y 1973, por lo que se creyó que iba a entrar en un periodo de autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, apenas sirvió para sostener a una población que crecía a un ritmo de 1 millón al mes. La población mundial también estaba cambiando de otra forma. Conforme el siglo XX tocaba a su fin, casi la mitad vivía en ciudades. La ciudad se está convirtiendo en el hábitat típico del Homo sapiens. Esto suponía un cambio notable con respecto a la mayor parte de la historia de la humanidad.
y revelaba que las ciudades habían empezado a perder su antiguo poder aniquilador. En el pasado, la alta tasa de mortalidad de la vida urbana exigía una alimentación demográfica constante en forma de inmigrantes llegados del campo para compensar aquellas pérdidas numéricas. En el siglo XIX, los habitantes de las ciudades de algunos países empezaron a reproducirse a un ritmo tan alto, a un ritmo lo bastante alto como para que las ciudades crecieran orgánicamente. Los resultados son impresionantes. Ahora hay muchas ciudades cuya población es literalmente incalculable. Calcuta ya tenía 1 millón de habitantes en 1900, pero ahora ha multiplicado esa cifra por 15. Y México DF tenía solo 350,000 cuando empezó el siglo XX, pero más de 20 millones cuando acabó. Se pueden sacar otras conclusiones a largo plazo. En 1700 solo había en el mundo 5 ciudades de más de 500,000 habitantes. En 1900 ya había 43. Y en la actualidad, solo en Brasil hay más de 7 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Los sistemas sanitarios y las medidas de salud pública necesarios para esos cambios han ido más lentos en unos países que en otros. Y la marea urbanizadora ni siquiera ha empezado a bajar.